Buenos días. Es un placer daros la bienvenida a la Feria del Libro de Madrid y a este pabellón CaixaBank de actividades culturales. A esta hora nos rendimos en homenaje a una figura fundamental para la historia de la feria. Antonio Gala, a través de su familia, su fundación, sus amigos y sus queridos lectores. Va a ser un acto de emociones que estamos emitiendo ya en directo a través del canal oficial de YouTube de la Feria del Libro, por lo que si alguien en la sala, entre el público, no se siente cómodo con esta circunstancia, rogamos se traslade aquí, al fondo donde hay más sitio. Bienvenidos, bienvenidas a este pabellón CaixaBank. Homenaje a Antonio Gala. Tiene la palabra la directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orue. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este día que sin duda es un día emocionante. Quienes tenemos memoria, y aquí algunos tienen más memoria que otros, recordarán que durante unos años la Feria del Libro fue cuestión de dos espadas, Arturo Pérez Reverte y Antonio Gala. Pues bien, en 1994, unos años antes de que renunciara a venir, tras ver, mientras estaba firmando, a un tipo de un programa de televisión con 1 metro de esos grandes de albañil que se puso a medir las colas de Antonio Gala y Arturo Pérez Reverte, Pérez Reverte escribió un artículo en el que explicó la experiencia religiosa, decía él, que suponía la presencia de Gala en el retiro. La caseta donde firma Gala, decía Pérez Reverte, se conoce en el acto por la expectación y por la cola que hay formada delante. Porque en esto de las firmas hay, como en todos los órdenes de la vida, colas y colas, merecidas, inmerecidas, compactas, definitivas, vitalicias, coyunturales, accidentales, televisivas, lógicas, inexplicables o de pastel. La de Gala se reconoce en el acto porque hay en ella siempre un cierto orden reverencial, un silencio expectante, una especie de unción en el sentido que el María Moliner da a esa palabra, devoción, recogimiento y fervor con que alguien se entrega a un acto religioso. Con Gala, seguía escribiendo Pérez Reverte, no se va a que firme un libro, sino que se va a Antonio Gala, como otros van a Fátima o a la Macarena de San Gil o a ver a Curro Romero. Ese componente casi religioso en el que, como ven, me incluyo, decía Arturo, sin el más mínimo rubor, alguien tendrá que analizarlo algún día seriamente, a la hora de explicar el éxito de Antonio Gala. Quizá hoy se trate en parte de eso, en este homenaje que empieza necesariamente escuchando a un Gala que en 2010 empezaba a despedirse de la Feria del Libro. Sí, bueno, es que quizás sea la última vez que firmo, porque ya no tengo salud para eso. Pero sonaba demasiado... Sonaba despedida. Sonaba demasiado despedida. Sí, es que es posible que sea una despedida. No, los lectores me van a poder seguir leyendo aunque yo no esté. De modo que no me van a echar de menos, porque me tendrán siempre. Se equivocaba, obviamente, porque sí que se le echa de menos. 2 años más tarde escribió Gala en su tronera: estos días de ferias del libro echo más de menos que nunca mi contacto con los lectores. Una mirada, una sonrisa, un roce de las manos al devolverle su ejemplar dedicado. Quizá no haya para mí más posibilidades de estos encuentros físicos o de estos reencuentros con habituales de mi quehacer, ahora detenido y tan añorado por razones externas a mí, a pesar de ser mi cuerpo el provocador de ellas. Quisiera, decía Gala con estas líneas, no solo recordar yo los días felices e incansables, sino que ellos, mis lectores, también me recordarán. Es lo que estamos haciendo hoy aquí. Cedo la palabra a Francisco Moreno, presidente de la Fundación Antonio Gala. Muchas gracias a todos los que estáis aquí acompañándonos hoy, a la familia de Antonio, José María, que además es director, como sabéis, de la Fundación, patronos de la Fundación, escritores y yo creo que todos amigos de Antonio. Para mí es muy difícil estar en la Feria del Libro intentando hablar de la figura de Antonio. La figura de Antonio yo la he glosado muchas veces bajo el punto de vista de la Fundación, bajo el punto de vista de Córdoba, bajo el punto de vista de la amistad, bajo el punto de vista de la Feria del Libro, me es mucho más difícil hablar de su figura. Puedo empezar diciendo que
la penúltima vez que él vino a firmar en la Feria del Libro, se casó mi hija. Y yo le pedí que, por favor, si podía estar al menos en los postres de la boda, que hiciera el favor de intentar asistir, porque sería para nosotros un honor, un orgullo y una satisfacción. Pues no llegó a los postres, llegó al aperitivo, corriendo. Recuerdo que Luis y él llegaban y entraban en el hotel y llegaban pues perfectamente en el momento que la novia comenzaba a departir con los invitados. Se lo agradecí muchísimo y me dijo, sí, me lo puedes agradecer, porque como sabes, en la Feria del Libro mi cola es la más grande. Y se reía, claro, porque ya sabéis todos que lo decía en todos los sentidos posibles. Pues es verdad, su cola era la más grande y su capacidad, su ingenio, su simpatía, a veces su aspereza, claro que sí, porque no se puede ser en la vida solo simpático. Eso, como diría Antonio, era aburridísimo, pero eso era único e inigualable. Desde la Fundación, que creo que también es, como él ha dicho, su obra más querida, solo puedo decir que seguiremos trabajando por lo que él nos ha dicho y mandado que hagamos, que es preservar su legado para los jóvenes creadores. Hoy tengo la alegría de ver aquí a muchos jóvenes creadores que han estado en la Fundación. Eso significa lo que siempre ocurre, que cuando un residente de la Fundación abandona la casa, no la abandona para siempre. Es un paréntesis que hace hasta que vuelve, puede estar y vuelve a estar siempre unido, porque hay 300 creadores, 304 creadores que han pasado en la Fundación y que creo que hoy ocupan lugares de relevancia en todos los sentidos de las artes, de la música o de la literatura. Antonio, estamos por ti, pero además estamos para ti. Y desde luego la Fundación, que siempre será tuya, te rinde el más querido de los homenajes por lo mucho y lo bien que lo has hecho. Muchas gracias. Llamamos ahora a nuestro escenario para iniciar la mesa redonda a Ana Gavín, Natibel Preciado, María Zaragoza, Joaquín Pérez Azaustre y François Dibusquet. No. Buenos días y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y homenajeando a Antonio Gala. Yo voy a hacer un poco de moderadora con los amigos de Antonio que están aquí, algunos de muchísimo tiempo, como Natibel Preciado, que ha llegado hasta hacer viajes con él a Yemen, que eso es como irse... François Dibusquet, estudiosa de su obra, tenemos el gusto además tuvimos el gusto en la Fundación José Manuel Lara de publicarle su último libro, que es un estudio sobre el Antonio Gala periodista, que creo que es una faceta importantísima de su obra y a lo mejor tal vez la menos conocida, porque al ser diarios, pues eso es, bueno, todos sabemos lo que es el periodismo. María Zaragoza estuvo en la Fundación de becaria, de residente, además ha sido tutora también en la Fundación y a mí me gustaría que cada uno empezarais con una pequeña pincelada de cómo lo conociste. ¿Cómo lo conocisteis? François, comienza tú, por favor. Bueno, muchas gracias por acogerme aquí. Bueno, hablar de Antonio es muy difícil para mí porque, bueno, todavía es bastante reciente y es una amistad de casi 40 años, lo siento decir, porque... Pero así, bueno, siento por mi edad, pero fue en efecto un momento importante porque yo soy hispanista de formación y quería hacer una tesis y me interesaba estudiar la España postfranquista. Y entonces leía El País desde mi tierra y concretamente, bueno, veía las crónicas, charlas con Trollio, etc. Entonces me animó mucho porque yo no conocía a Antonio, el personaje, diría, conocía al escritor. Y al final, bueno, me pareció muy importante porque además era docente en esa época, empezaba mi carrera docente, y los libros de texto en Francia,
como sus obras como Los verdes de los campos del Edén eran conocidas. Entonces, yo pensaba que era muy importante acercarme a ese señor. Le llamé al País, me dieron su dirección y solicité una cita. Fue un poco complicado, pero al final nos vimos. Y para mí era importante para dos cosas. Primero, para descubrir a España, que no se conocía bien en Francia, que era España de la transición. Y yo creo que, de cierta forma, Antonio Gala es un historiador en instante, o sea, que trabajó en Sábado Gráfico, en muchos periódicos, pero Sábado Gráfico, El País, El Mundo, poco corriente que hay una persona que trabaje en dos periódicos. El Independiente también. Sí, El Independiente, participó incluso en su fundación. Y al mismo tiempo, lo que me interesaba como docente era el idioma, porque es un escritor, o sea, las crónicas. A mí me parece muy importante cuando se tiene que transmitir un idioma, bueno, utilizar la lengua. Y la lengua de Antonio va de lo más culto a lo más popular. Y ese ejercicio a mí me parece una de las cosas que me han animado a conocerle. Entonces lo conocí primero como persona y entonces no tuvo ese escudo de personaje, el bastón y todo. Yo lo conocí sin bastón, para decirlo así. Y fue un momento, bueno, es que le debo ese descubrimiento del mundo español contemporáneo. Y le tengo muchísimas gracias para eso. Ahora hablaremos de más cosas, sí, de la parte como experta literaria, de cosas que has... Joaquín, de jovencito, detrás de Antonio por Gran Córdoba, ¿cómo lo conoces tú? Bueno, es una figura y más en tu ciudad, pero... Sí, total. Pero yo sé que siempre teníais buena relación. A ver, yo creo recordar que fue el año 90 que le pido a los Reyes el manuscrito Carmesí, 90-91. 90 ganó. 90. Él era el escritor. Para un alumno de primero de BUP que está estudiando el 27, Juan Ramón Jiménez, y que aprecia una cierta sensorialidad en el lenguaje, en el uso de las palabras, yo leía los artículos dominicales de Antonio en El País y me gustaban muchísimo. Yo leía ese suplemento solo por leer los artículos de Antonio. Cuando leí la novela me fascinó y me conectó luego, todo el mundo de Antonio me conectó con varias cosas que luego en mi vida han sido fundamentales. Para empezar, una cierta percepción de Andalucía, no solo en su momento fundacional contemporáneo, con aquel grito suyo de «Viva Andalucía, viva» en la Mezquita Catedral de Córdoba, sino también en su manera abierta de entender Andalucía como un territorio poroso, permeable, abierto, rico, hondo. Esa Andalucía que él contribuyó a construir y contribuyó a divulgar es la Andalucía en la que yo también he crecido emocionalmente. Y como ha dicho François, con acierto también, la reconstrucción de nuestro pasado reciente, todo lo que ha sido la transición. O sea, pasarán años y años y cuando se estudia la transición habrá que leer los artículos de Antonio Gala de aquella época, ¿no? Entonces yo con ese preámbulo lo conozco en el año 94 cuando él publica su libro Córdoba de Gala, que desayunamos en el hotel, en el antiguo Palace de Córdoba. Nos presenta Paco Solano y yo era un chavalín, yo tenía 18 años. Y lo que me cautivó de él y que yo luego he tratado de seguirlo ejerciendo, y aquí hay amigos míos que son mucho más jóvenes que yo y son escritores, lo que me fascinó de él fue que desde el principio, siendo yo un nene, auténticamente, porque yo era un chaval que no sabía nada de nada, él me trató de tú a tú. Y había dos Antonios, el Antonio que estaba en un grupo con gente y el Antonio que te miraba a ti a los ojos y estaba contigo cuando los dos estabais hablando solos. Entonces, tengo que decir que todos los consejos que me dio entonces, todos se los rebatí, todos. Y en todo me equivoqué rebatiéndole. O sea, la vida le ha ido dando la razón a él permanentemente. Entonces yo muchas veces tengo dentro de mí lo que él me diría y con eso también pues vivo mejor, ¿no? Natibel, tú, bueno, conoces a Antonio, me imagino que también en esta época que hablamos de la transición, ¿no? Pero después... Pelín antes. Porque corroboro todo lo que ha dicho Joaquín, que es una visión que tenemos todos los que le queremos tanto. Y es que yo le conocí cuando tenía 18 años. Estaba ya trabajando, estaba estudiando en el diario Madrid, estaba empezando, claro, y fui a entrevistarle con... Que él ya era una figura por el mundo del teatro. Absolutamente. Yo había visto Los verdes campos del Edén, me había fascinado, era muy aficionada al teatro en esa época, y fui a entrevistarlo a su casa. Yo creo que era en Príncipe de Vergara. Me acuerdo del espacio de tal, pero no sé si era una casa que tenía en Príncipe de Vergara, la calle Príncipe de Vergara. Entonces entré temblorosa, porque claro, Gala era mucho Gala, ¿no?
Entonces me vio aparecer y me dijo, pero criatura, ¿qué haces tú trabajando a esta edad? Bueno, así empezó la cosa, pero vamos a ver, entonces me entrevistaba él a mí en vez de yo a él. ¿Y qué haces? Pues nada, todavía estoy estudiando periodismo. Claro, ¿qué ibas a hacer si tú tenías que estar en el colegio, tal cual? Y muy exagerado, como siempre y tal, encantador, empático, se puso en mi lugar. Y digo, y estoy estudiando también ciencias políticas. Oh, la bella inútil, me dijo. Nunca dejes de estudiar cosas inútiles porque son las más importantes de la vida. O sea que, fíjate si coincidimos en esa visión de temblor juvenil ante una figura que estaba absolutamente consolidada en ese momento como autor teatral. Hice una entrevista, supongo, no la puedo rescatar del diario Madrid, pero supongo que mala, pero me dejó una impresión muy profunda. No fuimos amigos en ese momento, a pesar de que él me trataba un poco de manera paternal, me invitaba a todos sus actos, me enviaba los libros, pero yo tenía una distancia porque Gala, cuando se ponía áspero, era muy áspero, y cuando estaba con gente yo me sentía desplazada del lugar. Me acuerdo que estuvimos una vez con Caballero Bonal, y él, que Caballero Bonal también era amigo de tiempos y tal, y me sentí, no me acababa de encontrar, de considerarme amiga de Antonio Gala. Me parecía que había una distancia abismal. Pero pasado el tiempo, y el tiempo lo iguala la edad, iguala todo, y fue en este viaje que has citado, cuando fuimos a Yemen, que creo recordar que fue en el año 96, donde no surgió una amistad, sino que surgió lo que él llamó el espíritu de Yemen, que estuvimos celebrando durante mucho tiempo, hasta que se fue a Laurín y ya dejamos de celebrarlo en Madrid. Pero hemos tenido contacto de Yemen, si quieres luego hablamos porque la amistad, pero el último contacto que tuve con él, afortunadamente, gracias a Nadatri, a Luis, a todos vosotros que estáis aquí, fue en la fundación, y yo no dije, bueno, si se le puede ver, yo le veo encantada, pero si no, no hay ningún problema, tal. Entonces me dijeron, está maravilloso hoy, de muy buen humor, está estupendo, y tuve la inmensa suerte de ir a verle, de despedirme de él. Luis dice que sabía perfectamente que me reconoció, que estaba con un perrillo, estaba guapísimo, con un pañuelo maravilloso. Le dije, ¿qué pañuelo tan bonito tienes, Antonio? Entonces se deshizo en halagos, estaba cariñoso. Realmente nos despedimos y fue una imagen tan emotiva que no fue la primera y la última, no se me olvidará en la vida la emoción que me produjo, la despedida que me ha producido más emoción en mi vida. Gracias, Natibel. María, me estabas contando que antes de ser residente, tú conociste a Antonio Gala en una feria del libro aquí, ¿no? Tú aburrida y él con la cola, ¿no? Claro. O sea, bueno, yo en realidad he venido aquí como muestra de la generosidad de Antonio. O sea, Antonio, yo he tenido la grandísima suerte de dar con gente muy generosa en la vida, y probablemente la persona más generosa en ese sentido que he encontrado es Antonio Gala. O sea, Antonio Gala, el espíritu de su fundación, de lo que él quería hacer, que era mirar no hacia sí mismo, sino hacia el futuro, a los que vinieran después, a todos los jóvenes que quisieran hacer algo creativo, ya estaba cuando yo le conocí, que la fundación ya estaba en su mente y en su corazón, pero no estaba hecha. Yo era una chavalilla muy atrevida que había escrito un libro, que me mandaron a firmar a la Feria del Libro, me tuvieron firmando toda la mañana y toda la tarde en la misma caseta, y firmé 2. Y firmé 2 porque, claro, yo llamaba mucho la atención. O sea, yo en esa época pues llevaba cresta, una camiseta de las supernenas, el collar de perro con las pinchos y no sé qué. Y encima, como no firmaba ni uno, pues me hice una peineta, me puse a imitar a Martirio, allí un poco todo enloquecido, y tenía enfrente a Antonio Gala con la cola más larga de la feria, obviamente. Y entonces, en un momento yo dije, mira, yo me voy a ir a conocer a Antonio Gala. Se lo dije al de la caseta, dije, pues si no estamos haciendo nada, pues yo me voy a acercar y lo voy a conocer. ¿Qué dices? ¿Te va a mandar no sé qué? Y entonces yo llegué, me acerqué con aquellas pintas tremendas, y entonces, claro, él tenía una cola tan larga
que tenía que tener a alguien que le abriera los libros para poder ir firmando Luis al lado, deprisa. Sí, en este caso era Luis, yo en ese momento no lo conocía. Y entonces Luis fue a abrir el libro y entonces Antonio me miró y le hizo: ella no viene a por mi libro. Que yo me lo iba a llevar, pero me dio tanta vergüenza que no lo cogí en ese momento. Y entonces me dijo: cuéntame, ¿qué haces? ¿Por qué? Porque me había visto. O sea, él se había fijado en mí, que estaba enfrente completamente sola, haciendo el tonto, porque me aburría muchísimo. Y entonces quería saber qué era lo que hacía. Se quedó con mi libro. Luego, muchísimos años después, me enteré de que se lo había leído esa misma tarde y había llamado a su editora para darle el coñazo diciendo: he encontrado una chica estupenda. Y entonces, realmente fue la primera persona que confió en que yo podía hacer algo literario de verdad. Y a veces, cuando nos dedicamos a estos oficios tan solitarios, pero a veces lo único que necesitamos es que alguien diga: puedes. Y entonces yo venía a todas las ferias del libro como una loca a verle. Me pasaba por detrás de la caseta porque ya él se lo sabía y entonces charlábamos un ratejo, le dejaba notitas y tal. Y él me mandaba mensajes escritos. Era como, no sé, como si tuviéramos una relación de novios de los años 50, una cosa muy tonta. Y entonces una vez me dejó una nota diciendo: yo sé que alguna vez escribirás algo que no se haya escrito nunca antes. Y vivo con ese cargo todos los días de mi vida. ¿Y tú estuviste en la primera? En la tercera promoción. Yo quería haberlo pedido en la segunda, pero no me enteré. O sea, me enteré de que se había cerrado el plazo el día que yo quería haber echado la solicitud. No sabía que existía. O sea, Antonio nunca me dijo. Antonio estaba encantado, se leía todas las cosas que yo le mandaba y eso, pero no me dijo: ¿por qué no te presentas a la fundación? Bueno, y entonces, claro, yo me enteré por mis propios medios y me presenté y entré en la tercera promoción. Y bueno, o sea, es el vínculo de mi vida. He estado durante 6 años de tutora allí en la fundación porque creo que mi responsabilidad es dar un poco de la generosidad de Antonio a los que vengan después. Gracias. Françoise, me gustaría que, al hilo de tu último libro sobre él, el que publicamos en la Fundación Lara, cuentes un poco la faceta, porque aquí siempre se habla mucho del Antonio, sobre todo en los últimos años, novelista, ¿no? Es lo que está más cercano. Pero el Antonio ensayista y el Antonio periodista creo que es de las que lo conocemos, pero también es la parte más desconocida, ¿no? Porque yo recuerdo que antes de ser gran escritor de colas de popularidad en la Feria del Libro, un poco a raíz del manuscrito carmesí, él, por ejemplo, en Espasa ya sacaba muchísimo, bueno, La Dama de Otoño, sí. Él ya tenía libros de ensayo o recopilaciones que eran grandes bestsellers. O sea, es decir, que la gente, además de leerlo en el cada domingo o en el sábado gráfico y tal, después quería tenerlos reunidos. Y ahí hay una parte también muy importante de su implicación política y social con la transición y en esos años, ¿no? Sí, lo que decía antes, como yo no lo conocí como personaje primero, tuve esa suerte de entrar por la puerta de atrás y conocer a la persona, no tenía, yo creo que me hubiera, bueno, aunque me deslumbró, hay que decir que cuando lo vi entrar, que me lo esperé, la primera cita que lo vi entrar, regresaba de Damasco, era como un príncipe árabe, era guapísimo, me quedé así, un poco, pero no tanto como vosotros, porque no tenía esa imagen, ese poder que tenía. Pero Antonio era muy seductor. Tengo un problema todavía con el imperfecto, con el pasado. Es seductor y es una persona que es amada, o sea que, no sé, o sea que hay una empatía que se hace. Pero a mí lo que me interesa mucho era también su compromiso, lo que dices. Porque hay que pensar, por ejemplo, que en 1985, cuando estamos en plena época del SIDA, Antonio dice: soy homosexual, lo ejerzo. A mí me parece que ese outing, como se dice, era importantísimo en el momento, porque era muy púdico Antonio, no hablaba de su vida personal, pero un momento en que se necesitaba decir las cosas, lo hacía.
la presidencia de la OTAN, bueno, a mí me parece imprescindible, porque a veces se tiene la impresión que era un dandy, un señor muy de casta. Bueno, no, es que al nivel de las ideas políticas, desde el principio, los verdes campos del Edén, hasta el final, no ha dejado de cuestionar con la literatura, con la escritura, lo real, la democracia. ¿Qué es la democracia? Yo supongo que si tomamos hoy una de las troneras o uno de las, bueno, de la reflexión que tiene, incluso yo pienso ensayo gráfico sobre lo que es la democracia, nos serviría muy bien a nosotros franceses como españoles hoy día, se lo digo en serio. Y además, eso es muy importante porque utilizaba esa imagen mediática, yo creo que fundamentalmente percibió lo que eran los medios de comunicación. Entonces dejó el teatro porque el teatro está en la calle, era la transición. Entonces se puso a escribir, en efecto, artículos, crónicas, porque la gente a veces lee el libro es mucho, pero una crónica en una prensa permite en una columna resumir una situación o por lo menos cuestionar una situación. Y eso lo supo palpar. Y con paisaje con figuras, o si las piedras hablaran, a mí me parecen magníficas, porque todavía permite aquí recobrar el pasado. La historia, y no para una revancha, no, sino para andar, o sea, saber de dónde venimos, que sea presente y a dónde vamos. Y en ese trabajo que ha hecho, yo creo que no se conoce bien sus artículos, que son realmente una fuente, porque además habla de cosas fundamentales como la libertad, la homosexualidad, la sexualidad, las mujeres, la boda, todo lo que hay. Bueno, y también no renuncia a una poética. Para mí es fundamentalmente, lo decía en el libro, es un poeta, pero un poeta, yo hablo de poética, porque en efecto tiene valores fundamentales, una independencia que pocos han tenido, porque vivía de su pluma, entonces ha podido aplaudir o recusar lo que quería, y eso es fundamental. Quizás eso también le sacó a algunos celos, porque vivir así, tener esa cola tan grande como dices, bueno, a mí me parece fundamental. Y yo me acuerdo cuando lo estudié a nivel de la UNED, cuando te habla de protejoder, por ejemplo, o de la teoría fónica, tenía así un humor fenomenal. En pocas palabras, te ponía la cosa y te cuestionaba. Y a mí la literatura es esto, cuestionar la realidad, darnos alas para crecer. Como periodista, Natibel, bueno, yo sé mucho, como decía Joaquín, muchos empezábamos el dominical del País por las charlas con Troilo, el cuaderno de la Dama de Otoño y todo esto. ¿Qué crees que aportó esa manera de escribir? Porque aparte de la parte más política o de columnista, por así decir, la parte poética del artículo o la parte poética a veces de la vida cotidiana que contaba en charlas con Troilo, por ejemplo, ¿qué aporta eso dentro del periodismo de esa época? Porque yo creo que era muy distinto a lo que había, de lo que se escribía, ¿no? Yo creo que abrió un camino fundamental, que es el contar la experiencia íntima, personal, profunda en un artículo de prensa, que ha habido grandes escritores de periódicos, pero esa faceta tan sincera, tan desgarrada, tan profunda, las charlas con Troilo son ejemplares en ese sentido, es un estilo periodístico que muchos han tratado de imitar y es absolutamente imposible. Más allá de las troneras eran auténticos disparos en unas líneas, disparos políticos que eran impresionantes, pero sobre todo el estilo literario el periodismo literario que hizo es un estilo inconfundible, propio y absolutamente inimitable de Antonio Gala. Entonces yo creo que en ese sentido pues permitió abrir un camino que no estaba abierto en esa época. Bueno, también era una época además de apertura periodística, nace El País, nacen muchos medios, claro. y entran también muchos escritores, bueno, Umbral, Vicent, que ya escribían, pero empiezan a escribir de otra manera. Sí, no, la manera intimista, el no tener pudor en contar lo íntimo, la verdad, los sentimientos, yo creo que es el maestro, es el único, sinceramente, creo que es así.
Y como poeta, bueno, le contaba ahora en la entrevista en Onda Madrid, me acuerdo, bueno, es que la organicé yo, la presentación en Madrid de Poemas de Amor en el Teatro Español, que aquello tuvimos, que de pronto caímos en poner en la invitación hasta completar aforo, porque aquello ya previmos que podía ser, y estaba Natalia Dicenta, Julia Gutiérrez Cava leyendo poemas, y hicimos como 4 o 5, porque cada vez que vendía 100.000 más, pues hacíamos otra. O sea, aquello hubo de presentaciones, pero yo creo que fue un descubrimiento para mucha gente, no para el que sabía quién era el Antonio Gala poeta, pero bueno, ¿qué perfil o qué sensación te da a ti, por ejemplo, algunos poemas de Antonio comparado con tu generación? ¿Cómo lo ves en la parte poética? Pues yo qué sé, los sonetos de la Zubia, ¿qué te gusta más o qué te ha podido interesar más? A ver, yo creo que la poesía de Antonio, como él en un momento determinado, después de Enemigo Íntimo, decide escribir teatro, y escribe mucho teatro, escribe artículos, escribe esos artículos que ha dicho Natibel, en los que se muestra a sí mismo sin ningún tipo de velo, o con un velo muy, muy mínimo, la poesía siempre está presente en él. Esto parece un lugar común, pero cuando un autor toca sinfonías muy diferentes, si una de esas es la poesía termina impregnándolo todo de una manera o de otra, cosa que no sucede con otros registros de la escritura literaria. Si tú eres poeta, la poesía va a estar en todo lo que hagas, y eso está en Si las piedras hablaran, Paisaje con figuras, está en todos los artículos. Entonces todos presentíamos que había una poesía en marcha, que además de la poesía que se iba decantando en todas esas manifestaciones literarias, había una poesía en marcha que algún día se iba a publicar. Por eso cuando se publican los poemas de amor, que aquello es un bombazo, y muchos nos lanzamos a leerla, pero tratando de establecer, no viendo la obra, al menos hablo por mí, no viendo la poesía de Antonio como una obra exenta y autónoma, sino en comunicación con todas sus otras facetas literarias. Entonces, en ese sentido, la poesía de Antonio en general es una poesía que no se puede entender sin la experiencia, digamos, árabe-andaluza, muy, muy sensorial, con una claridad en el lenguaje y en las imágenes. O sea, es poética sin ser poética, es poética sin pretender ser poética, y con mucha esencialidad, no buscando la metáfora retorcida. Y es una poesía con muchísimo ritmo, y una poesía que también en la mejor tradición andaluza es una poesía para ser dicha, para ser declamada. Además, Antonio recitaba muy bien, marcaba muy bien sus acentos, su ritmo, sus pausas, y cuando Antonio, además de la fama que tenía, que yo me acuerdo un par de veces en Córdoba, un par de veces que recitó en la Fundación Gaudí, me acuerdo, que era entrada gratuita, y aquello se colapsó, hubo que llamar a la policía, en fin, un follón. Pero además de su fama, es que luego él recitando era un espectáculo, porque reinterpretaba el poema al recitarlo. Yo me acuerdo de un espectáculo con Merche Esmeralda precioso, que él salía recitando un actor que lo hacía muy bien, Rafael Ballesteros, me parece que era, Carlos Ballesteros, perdón. Y lo hacía muy bien, pero yo prefería a Antonio, porque Antonio es que le daba una doble vida al poema al leerlo. Luego, con respecto a las generaciones y todo eso, aunque él estaba completamente en la cofradía de Fernando Quiñones, de Pepe Caballero, de Félix Grande y Paco Aguirre, que fueron sus amigos poetas de toda la vida, yo creo que su poesía no se puede encuadrar, salvo cronológicamente y por amistad con ellos, y es una poesía bastante isla en ese sentido, ¿no? Muy sensorial y muy verdadera. Y María, danos una pincelada de lo que es estar un año en la Fundación, por lo menos tu experiencia, en la Fundación Antonio Gala de Córdoba. Bueno, yo es que además tuve la suerte de que Antonio mi año estuvo allí perdón, pero que tiene unas características muy especiales. Hay que decir que la Fundación no es solo para escritores, es músicos, es artistas plásticos, es decir, que Antonio siempre quería que hubiera, como él decía, creación cruzada entre los residentes, ¿no? Y entonces, bueno, en este caso María es escritora. De escritura es donde tal vez a veces más hay, es poetas, autores teatrales, pero bueno, que es
Sí, ahí que está es con un- los artistas plásticos, siempre Sí. más o menos. Pues, claro, imaginaos, o sea, esto está concebido para como beca de creación y beca de convivencia. O sea, haceos una idea de lo que es estar en un convento del siglo XVII, 8 meses conviviendo con gente De que todo el unos mundo, tienen además. sí, Había- claro. siempre hay El de requisito americanos. es que hablen español para que se puedan comunicar entre ellos, pero pueden venir de cualquier sitio. Hemos tenido gente de Corea, de Polonia, de todos los sitios donde os podéis imaginar. Entonces, centrarse 8 meses nada más que en crear y en alimentarse de la creación de los compañeros. O sea, ya la primera sorpresa, para mí, que yo vivía en un mundo analógico, porque yo soy de las generaciones prehistóricas de la Fundación Antonio Gala, llegar a un sitio donde había gente que tenía los mismos intereses que yo, las mismas inquietudes y los mismos problemas con diferencias estéticas, básicamente, ya era algo completamente ilusionante y renovador. Pero aparte es que te alimentas durante 8 meses de esas personas. O sea, es verdad que el sitio está pensado para que te den de comer y dormir y que no tengas que ocuparte nada más que de lo tuyo. Pero es que no te ocupas de lo tuyo, también te ocupas de lo de los demás. Y ahí es la magia del espacio. O sea, y realmente es la magia de Antonio. Antonio era capaz de... Digamos que el toque de Antonio era la transversalidad. O sea, él lo que le importaba era poder llegar a cualquiera, que de cualquier edad, de cualquier nivel cultural, y entonces eso se proyecta en la fundación. Estás con gente de todo tipo de culturas, de todo tipo de inquietudes, todos relacionados con la creación, porque todos tienen que llevar un proyecto creativo que se pueda realizar dentro del convento, porque bueno, es un convento, tiene sus limitaciones, pero es un proyecto completamente transversal y que en el fondo es donde yo creo que mejor se ve lo que es Antonio, el espíritu de Antonio. El espíritu de Antonio era que cualquiera podía aportar algo y él se quedaba con cualquier cosa que alguien pudiera aportar. Cuando te miraba, por un momento no existía nadie alrededor, nada más que tú y él, porque estaba absorbiendo todo lo que le estabas contando, qué inquietudes tenías, qué era lo que te podía interesar o no. Y eso lo hacía prácticamente con cualquiera. Y eso yo creo que se ha transmitido perfectamente a un espacio donde sales absolutamente diferente. Es un espacio transformador. Y creo que él decía que era su mejor obra y yo estoy completamente de acuerdo. Bueno, vamos a terminar la última ronda porque después van a leer poemas residentes de la Fundación, que están aquí bastantes y creo que es lo que toca también, ¿no? Escuchar. François, dime una obra de Antonio que, bueno, he de decir, perdón, que tanto la Pasión turca como el manuscrito carmesí serán, bueno, se han vendido los derechos y serán, no sabemos cuándo, ¿verdad, Paco? Pero bueno, que los podréis ver en audiovisual, o sea que Antonio sigue vivo. Y bueno, a final de año pues habrá un inédito de Antonio Gala también que creo que nos hace pensar en que ahí está y que seguirá su carrera aunque no esté con nosotros. ¿Recomienda algo? Bueno, para mí, que como me dediqué mucho a las crónicas, bueno, yo creo que Cuaderno para la Dama de Otoño, y creo que está con ella ya, o La Casa Sosegada, me parecen, bueno, muy interesante leer y para mí muy poética, porque es la soledad solidaria. Si tuviese que comparar a Antonio con alguien conocido mío, será con Albert Camus. Yo creo que no se da cuenta la gente en la dimensión estética y de testigo del instante que tenía Antonio. Entonces, yo en lo mío, claro, es muy difícil elegir, Sí, pero como lo he trabajado obra. mucho, ¿no? Y yo creo que esto, que el cuaderno de Balada del Otoño es uno de los momentos en que cambia un poco la escritura que te decía de la crónica
y la Casa Sosegada, que es al fin al Orín, ¿no? Y también, bueno, pero la máxima obra de Antonio para mí es la Fundación, que es como mi casa y que es la casa de todos. Y en la Fundación hay una especie de mosaico gigante y con Teresita, y llamo a los de la Fundación a las promociones las Teresitas, porque en efecto forma la mayor obra de Antonio, es que apuesta por el futuro de la creación, que sea música, plástica, escritura, o sea, a mí me parece fundamental. La mayor obra es esta para mí. Gracias, François. Joaquín. Yo recordaría, es muy difícil. Bueno, recomienda algo que pueda a los asistentes. Pues mira, por hilar con algo que aprendí de él y que trato de poner en práctica cada día, una obra de teatro suya, El cementerio de los pájaros, que es maravillosa. Hay que ubicarla en plena transición, cuando todo el mundo pedía libertad, todo el mundo quería libertad, y hay una familia que en esa hora vive en una casa, que son los pájaros que están enjaulados, viven ahí dentro, y de pronto le abren las puertas, esta es la obra de teatro, entonces pueden salir. Pero cuando van a salir fuera, cada uno decide volver por una razón. A uno le molesta el aire, a otro le molesta la luz del sol, otro piensa que dentro va a estar más cómodo. Es decir, hay un miedo a la libertad. Y Antonio me enseñó a mí que si de algo no hay que tener miedo en esta vida es de la libertad y de seguir tu vocación y hacer aquello por lo que te sientes llamado en la vida. Por eso recuerdo hoy esa obra suya, El cementerio de los pájaros. Gracias, Joaquín. ¿Y tú? Yo Los verdes campos del Edén, porque fue lo que me atrajo de él por primera vez, me descubrió a un Antonio Gala, del que voy a decir solo dos cosas. Era un sabio realmente, no era un personaje mediático, que lo era, indudablemente, pero lo era con razones muy profundas. O sea, Antonio, de todas las... Fíjate, si he hecho entrevistas en mi vida, miles y miles, de todos los grandes creadores que he conocido, tal, el que mejor sabía escuchar, la persona más empática, el personaje más empático y el que mejor sabía escuchar, sobre todo a las mujeres, era Antonio Gala. O sea, Antonio Gala tenía una percepción especial para valorar cosas que otras personas no valoraban. Él me dijo pues que le gustaban las mujeres especialmente porque tenían unas características que él trataba de cultivar. El valor de la intimidad, de los placeres cotidianos, la no violencia, el saber, esa transversalidad de saber hacer muchas cosas a la vez, la sensibilidad. Es decir, nos valoraba de tal manera y escuchaba mejor que nadie, más allá de cuando se ponía arisco, cuando estaba en grandes actos o cuando le pedían ser personaje, pero era un personaje solidario, generoso, como bien has dicho, muy generoso. Y eso, perdonadme que hable de Yemen, que fue una cosa muy impresionante. Cuéntalo de Yemen, porque es que cuando fuimos, él, como dijo, yo ya me he muerto varias veces, es decir, como siempre estaba delicado de salud, tal, y pensamos, no va a poder hacer un viaje por un país como este, que es tremendo, era terrible ya en aquella época, y pensamos, bueno, tú te quedas en el hotel, y teníamos mucho cuidado con él, ¿no? Todos los organizadores del viaje, y hay cosas que quizá no puedas hacer y tal. Bueno, era el primero, estaba impecable, a las 7 de la mañana, impecablemente vestido, con el pañuelo, tal, con zapatos especiales para andar, subía a las montañas. Por las noches se quedaba, salía del hotel, que era relativamente peligroso porque el país no estaba para bromas, salía del hotel a rezar a la luna, rezaba a la luna todos los días, comía en el puerto, comer en el puerto de aquellas características, no había platos, ponían papeles de estraza y el pescado encima. Comía con las manos, elegantísimo, el pescado. Se ocupó de preguntarnos a todos, bueno, algunos éramos amigos ya, pero se sabía la vida de todo el mundo. Iba una vez subiendo por una montaña del Yemen que era tremenda, se encontró a unos españoles que decían, Antonio Gala, Antonio Gala. Decía, no puede uno estar en privado en ningún sitio. Porque... no sé, fue tan sumamente empático. Era el primero que se prestaba a todo, no puso pegas a nada. Entonces, ver a esa persona, lo sabía todo de Yemen, sabía todo del mundo árabe, le fascinaba el mundo árabe. Entonces, era un sabio. O sea, cuando
a la gente le gusta, cuando a la multitud le gusta algo, es que percibe una característica especial. No es que él se trabajase en los medios, no es que fuera un espectáculo, no, es que había algo de Antonio Gala que millones de personas en la época que tuvo el mayor éxito del mundo lo percibieron. Y la verdad es que era un sabio. ¿Y tú qué obra elegirías? Pues me voy a elegir una por una razón muy tonta. Sí, porque a mí me gusta mucho el teatro de Antonio y podría, yo qué sé, coger Samarcanda o Anillos para una dama o cualquiera de la que habéis dicho vosotros. Pero voy a escoger una que a nadie se le ocurriría, que es Los Bellos Durmientes, que no es ni muchísimo la mejor obra, ni muchísimo menos la mejor obra de Antonio, pero me la leí en la Fundación, porque yo esta no la conocía, y pues ya que estaba allí, pues me puse a leer las cosas de Antonio que no me había leído. Entonces esta obra no me la había leído y yo llegué y le dije a Antonio, oye Antonio, esta obra me ha encantado. Me dijo, porque eres imbécil. Frase muy de él. Y yo le dije, es que es una... O sea, te estaba viendo a ti. O sea, realmente esa obra me dio la misma sensación que cuando nos sentábamos en la Fundación a tomar café después de comer, todos alrededor de Antonio, y nos estábamos hablando, contando las respuestas que daba, cómo resolvía las dudas, las preguntas que se hacía, que nos hacía, porque era muy curioso, ¿eh? O sea, supongo que, claro, eso Con es ser todos. sabio, no perder nunca la curiosidad. O sea, el tipo de preguntas que nos hacía, cómo hablaba, o sea, esa obra, a mí lo que me remitía era cómo se comportaba Antonio en el mundo, y por eso es la obra que he escogido. Muy bien, pues ahora vamos a empezar con las lecturas. Quedaos ahí, Ana. Nosotros nos Quedaos quedamos sentados para dar calor a nuestros lectores, que son antiguos residentes de la Fundación Antonio Gala, y llamamos ya al atril a Dimas Prichilsby. Bueno, el apellido de Dimas siempre es un... El apellido de Dimas siempre es un lío. Bueno, yo no sé cómo tuvo la Fundación o los que seleccionaron en mi año a los residentes la desfachatez de elegirme con ese apellido. Vamos, Antonio, 4 Y y 2 finales. Muchas gracias a la feria y a todos los que han organizado este evento por contar con nosotros, que de alguna manera pues, estamos en la obligación de defender el legado de Gala y predicar un poco, valga el verbo, eso que supone su tercer progenitor y su única hija y heredera, que es la Fundación Antonio Gala. Yo creo que Antonio estaría espantado con este acto, pero aterrorizado, horrorizado, como repartiendo bastonazos, porque como apuntaba Joaquín, muy poca gente ha conseguido llegar tanto al público leyendo unos versos y transfigurarse en esos versos y convertir el poema en otra cosa, ¿no? Yo tuve la desdicha más bien de leer este poema delante de él en la Fundación, en una presentación de una antología que se hizo, y creo que, en fin, que no hay mejor manera de expresar lo que siento, lo que muchos sentimos, más que con estas palabras, ¿no?, que son suyas. Hoy encuentro, temblando ya y vacía, la casa que los dos desperdiciamos y el vago sueño del que despertamos sin habernos dormido todavía. Acordarse del agua en la sequía no hace brotar ni florecer los ramos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Y dónde estamos? ¿Qué fue del mundo cuando amanecía? Hoy me pasa el amor de parte a parte. Temo encontrarte y no reconocerte. Temo extender la mano y no tocarte. Temo girar los ojos y no verte. Temo gritar tu nombre y no nombrarte. Temo estar caminando por la muerte. Alba Carballal. Bueno, si Antonio estaría espantado con este acto, con mi lectura ya ni os cuento, porque soy probablemente la persona que peor recita poesía del mundo. Dimas ha dicho todo sobre la Fundación.
Así que yo me voy a limitar a decir que este poema que he escogido es el culpable principal de que un amigo íntimo mío, que para nada está en esta sala, haya evitado durante 2 largos años la calle Valverde de Madrid. Y bueno, creo que es un buen momento para reconciliarnos con ella. Este poema se llama Valverde 20. Ahora ya sé que no vendrás, pues marzo pasea su vacilante noche por las plazas, y la ropa puesta a secar es toda negra, y una campana agujerea las horas. Ahora ya sé que no vendrás a sorprender el aire con flores de granado, ni a soltar los azules enjambres de la luna. Me duelen de esperarte el balcón y los ojos, pero tú estás más lejos cada día, más hecho a cada instante de música y recuerdo. De esperarte no sé ya ni quién eres. Un hombro, el hombro y la mano imposible. Tus labios donde todo empieza y se concluye. Te busco en los días lluviosos, por debajo de los paraguas, apoyado en la pared bajo las marquesinas de las tiendas de modas. Te busco en las terrazas de los bares, agotado y de vuelta, con una sonrisa minúscula al acecho. Te busco, con la piel y con la boca, en las paradas de los autobuses y en las salas de fiesta, por si, equivocadamente y a deshora, pasaste. Te busco y estoy solo, solo, cuando la tarde abate sus alisos y libera las solemnes palomas cenicientas, frente al convento de las Mercedarias, cerca de los agrios tejados y de las chimeneas, cerca de las veletas y la pena trasnochadora. Te busco y estoy solo, cuando la primavera, de puntillas, se yergue como una écuyer por las barandas y en el insomne pinsapo de la noche naufragan los calientes y secretos navíos. Te espero, pero ya no te espero, entre Madrid desnudo y las calles desnudas. Con el amor desnudo, estoy sin ti y te espero, pero ya no te espero. Cierro los ojos y te reconozco. Cierro la voz y está gimiendo. Cierro mi corazón y siento que me mata, la enfermedad mortal de la esperanza de la que no me acabo de morir. Gracias, nos estáis emocionando. Seguimos con la lectura de poemas por los antiguos residentes de la Fundación Antonio Gala. Tiene ahora la palabra Carla Naiman. Bueno, muchas gracias sobre todo por reunirnos a todos nosotros, a todas nosotras, residentes de la Fundación. Creo que hemos sido tantas las generaciones y las promociones que hemos pasado por allí y que hemos recibido tantas anécdotas y tantas gamberradas de Antonio que de alguna manera pues lo llevamos como un sello en el corazón. Voy a leer el siguiente poema. Bajo los fuegos de fugaces colores que iluminan el aire de la noche, dame tu mano. Mira abrirse las palmeras doradas, rojas, verdes. Caen los frutos azules de la altura, rasgan el negro terciopelo. Las estelas de plata en tus ojos yo veo el frío ardor, artificial y efímero, de los castillos que veloces surgen y veloces se extinguen. Dame tu mano, es todo cuanto tengo en medio de esta falsa riqueza, de esta dádiva que fugazmente se otorga y se consume. Así es todo, organizado y yerto, brota el amor, crece, se desparrama, se hunde, vuelve la oscuridad en la que previsto y bien envuelto yacía. Nada, nada. Dame tu mano, entre los irisados estampidos, alegres, solo para los alegres, se esfuma el corazón igual que una girándula, demasiado mojada para arder o dar luz. En este tornasolado e intrincado bosque, dame tu mano para que no me pierda. Escuchamos a continuación a Guillermo Borao. Buenos días, ¿qué tal? Yo solo quería dar las gracias a Antonio, ¿no? Estos días lo comentábamos a antiguos residentes aquí, estábamos en la feria, que gracias a haber estado en esta beca de la Fundación, ¿no?
Nosotros ahora podemos dedicarnos a toda una vida literaria. 8 meses compartiendo pues, con Antonio ese espacio, ¿no? Y con los demás residentes aprendiendo unos de otros. Gracias a eso, nosotros nos dedicamos a lo que más nos gusta, que en este caso es la literatura. Enemigo íntimo. Hay tardes en que todo huele a enebro quemado y a tierra prometida. Tardes en que está cerca el mar y se oye la voz que dice, ven. Pero algo nos retiene todavía junto a los otros. El amor, el verbo transitivo con su pequeña garra de lobezno o su esperanza apenas. No ha llegado el momento. La partida no puede improvisarse porque solo al final de una savia prolongada, de una pausada sangre, brota la espiga desde la simiente enterrada. En esas largas tardes en que se toca casi el mar y su música, un poco más y nos bastaría cerrar los ojos para morir. Viene de abajo la llamada, del lugar donde se desmorona la apariencia del fruto y solo queda su dulzor. Pero hemos de aguardar un tiempo aún, más labios, más caricias, el amor otra vez, la misma, porque la vida y el amor transcurren juntos o son quizá una sola enfermedad mortal. Hay tardes de domingo en que se sabe que algo está consumándose entre el cálido alborozo del mundo y en las que recostar sobre la hierba la cabeza no es más que un tibio ensayo de la muerte. Y está bien todo entonces, y se ordena todo, y una firme alegría nos inunda de abril seguro. Vuelven las estrellas el rostro hacia nosotros para la despedida. Dispone un hueco exacto la tierra, se percibe el pulso azul del mar. Esto era aquello. Con esmero el olvido ha principiado su menuda tarea. Y de repente busca una boca nuestra boca y unas manos oprimen nuestras manos y hay una amorosa voz que nos dice, despierta, estoy yo aquí, levántate y vivimos. Gracias. Tiene ahora la palabra Raquel Vázquez. Buenos días. Bueno, quería dar las gracias una vez más a la generosidad de Antonio, que como de manera indudable e inevitable sigue todavía sucediendo y seguirá sucediendo. El poema que elijo habla del mar Atlántico, que es el mío y que él, el poeta eterno y universal, pues también hace suyo. El mar y tu recuerdo, tú y el mar, llenáis mis ojos siempre recomenzados vosotros dos, los dos siempre incesantes, incorporando el cielo a vuestro amoroso menester no concluido nunca. Bajo luces cobrizas, fucsias, celestes, armoniosas, ellas sí agonizantes, desfallecidas mínimas, casi extintas, como las voces de mi corazón. Con una ofuscación última, penúltima tal vez, lo mismo que un adiós lleno de gracia. Y el mar y tú inundándolo, todo recreándolo, todo como si nada fuera a tener su fin. Las nubes desbocadas transparentan el cielo, tan profundo, tan delicado y tan etéreo, pendiente de tus ojos como yo. El mar y tu recuerdo, tú y el mar. Gracias. Y concluimos esta lectura de poemas por antiguos residentes de la Fundación Antonio Gala con la palabra de Juan Domingo Aguilar. Es difícil cerrar una lectura de este tipo en homenaje a Antonio sin emocionarse un poco. Yo me sumo a los agradecimientos de mis compañeras y mis compañeros de la Fundación y a los integrantes de la mesa. Me voy a limitar a decir por qué he escogido el poema que he escogido para leer. He seleccionado este poema porque tiene algo de premonitorio, que en realidad la obra de Antonio siempre ha tenido algo de premonitoria en todo su sentido, y también porque tiene algo de fetiche para todos los que alguna vez hemos estado de residentes en la Fundación Antonio Gala. Tiene algo de fetiche porque describe perfectamente lo que todos y cada uno de nosotros y nosotras hemos sentido cuando ha llegado el momento de abandonarla, aunque siga siendo nuestra casa para toda la vida. También porque, de alguna manera, cuando entramos en la Fundación, se abren ciertos círculos vitales que a veces no somos capaces de cerrar solos, y creo que con esta lectura
de alguna manera se contribuye a cerrarlo, porque hay despedidas para las que nunca estamos preparados. El poema lo musicalizó Clara Monte de manera muy hermosa, mucho más hermosa de la manera en que lo voy a leer yo, y se titula Tú me abandonarás en primavera. Tú me abandonarás en primavera cuando sangre la dicha en los granados y el secadero de ojos asombrados presienta la cosecha venidera. Creerá el olivo de la carretera ya en sus ramas los frutos verdeados. Verterá por maizales y sembrados el milagro su alegre revolera. Tú me abandonarás y tal labriega clareará la tarde en el ejido, que pensaré es el día lo que llega. Tú me abandonarás sin hacer ruido, mientras mi corazón salpica y juega, sin darse cuenta de que ya te has ido. Ha empezado a llover, no sé si es una señal. Quería agradeceros a todos vuestra presencia, vuestras palabras, incluso a quienes no conocimos personalmente a Antonio Gala nos han emocionado y nos han hecho quizá descubrir al Antonio que nunca vislumbramos. Gracias a la Fundación, gracias a Planeta y, si me lo permitís, gracias al equipo de la feria, porque las más jóvenes del equipo, las que nunca conocieron a Gala ni tuvieron posibilidad de hacerlo, y no sé ni siquiera si lo leyeron, al conocer de su fallecimiento decidieron que lo podían organizar ellas y que la feria les debía esto. Y dejadme que recurra a un truco de periodista vaga para despedirme. Cuando he empezado he utilizado las palabras de Pérez Reverte. En ese mismo artículo decía Pérez Reverte que Gala era el único español vivo canonizado por sufragio popular directo. Y añadió, si hubiera escapularios de Antonio Gala, todos los llevaríamos. No nos ha dado tiempo a hacerlos, pero os imagino a todos con el escapulario de Antonio Gala. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y gracias, Antonio, por lo mucho que hizo por la literatura, por el pensamiento, por la libertad y por la Feria del Libro de Madrid. Muchas gracias.